Ya estamos de regreso con más información. Mire, nos encantaría decir que el tema de Villa de Pozos ya ha quedado perfectamente clarificado y que no hay mayor problema, pero muestra de que no ha sido así es que al inicio de esta semana empezamos a recibir un montón de mensajes por parte de la gente que nos escucha, que nos sintoniza, que nos ve en Villa de Pozos y que nos cuestionaban. A ver, ya no somos parte de la capital, si somos, nos están negando los servicios, nos los van a dar. Gente que decía no saber si la colonia donde vive había quedado dentro de Pozos o de la capital potosina, porque ellos daban por hecho que vivían en la capital potosina y al momento de revisar lo que se había publicado por parte del Congreso del Estado se vinieron a enterar que estaban dentro del polígono de Villa de Pozos, cuando ellos nunca habían sido considerados como parte de la delegación, pero ahora sí, como parte del municipio. En fin, una serie de situaciones, y luego corrió y circuló en redes sociales, sobre todo en WhatsApp, un llamado que invitaba incluso a habitantes de la delegación de La Pila a manifestarse como parte del nuevo municipio de Villa de Pozos por la falta de servicios por parte del ayuntamiento de la capital. En fin, toda esta situación nos llevó a la reflexión de cómo le hacemos para darle claridad a las personas, más allá del deslinde de culpas y responsabilidades, qué tenemos que hacer para que la ciudadanía tenga una certeza de qué es lo que está pasando en estos momentos y qué es lo que va a pasar en esta transición a la conformación del municipio. Y por eso le agradecemos como siempre al licenciado Jorge Chezal, que es nuestra ancla en materia jurídica para poder aterrizar todos los temas, que esté con nosotros. Bienvenido, licenciado. ¿Qué tal? Buenos días, Erika. También nos acompaña el diputado José Luis Fernández en representación del Congreso del Estado, de la legislatura que aprobó este decreto de municipalización de Villa de Pozos. Bienvenido. Gracias, Jorge. Buenos días, Erika. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Hemos convocado también a la autoridad municipal de la capital, debe estar por llegar el síndico, para platicar con él desde la perspectiva de este deslinde de territorio por parte del ayuntamiento de la capital. Ayer platicábamos con el alcalde y nos decía, bueno, pero también le están quitando un territorio a Cerro de San Pedro, pero también a Soledad, pero también a Villa de Zaragoza, que también tendrían esta implicación, pero me parece que la parte mayor corresponde a la capital potosina, y es por eso justamente que hemos pedido platicar con la representación del ayuntamiento de la capital y verificar precisamente qué es lo que ellos están tomando como parte en esta historia. Está con nosotros Víctor Salgado, síndico del ayuntamiento de la capital, que se está incorporando ya a la mesa para conversar con nosotros. Bienvenido, síndico. Gracias, Erika. Muy buen día, licenciado, diputado, y a todo el auditorio, muy buenos días. Quiero comenzar con la parte jurídica, lo que sabemos y no sabemos de este decreto, que lo habíamos justo aterrizado contigo la semana pasada, licenciado Jorge Chezal. ¿Qué dice y qué no dice? ¿Qué queda claro y qué no queda claro en el decreto que emitió el Congreso del Estado? A ver, el decreto que crea el municipio de Villa de Pozos, y lo hemos hablado aquí en este espacio, a mi manera de ver, presenta algunas omisiones y presenta fallas. Como todo acto humano es perfectible, pero me parece que en relación al antecedente que estabas dando respecto de la inquietud de los habitantes de Villa de Pozos, y respecto de cómo está la situación en este momento con el decreto, me parece que así como el decreto tiene omisiones, tiene partes que son muy claras. Y uno de los artículos más claros que tiene el decreto es el artículo 5º transitorio, que señala que en tanto se instala el Consejo Municipal, el Ayuntamiento de San Luis Potosí deberá de seguir ejerciendo las funciones y cumpliendo con los servicios en esa demarcación territorial. El tema de la distribución poblacional, el tema del perímetro, pues será cosa de que se tenga que verificar, posiblemente pudiera haber algún error o no haberlo, etcétera, pero bueno, pues ese es un tema. El hecho de que el decreto no contempla la convocatoria de una elección extraordinaria en el municipio de Villa de Pozos, creo que el Congreso ha dado algunas razones para decir por qué no hay que convocarlo. Yo soy de la idea. ¿Pero deberían? Yo soy de la idea que se debería de hacer, toda vez que hay un principio democrático en la Constitución que no requiere que la ley secundaria lo establezca, para efecto de que este principio constitucional se deba de respetar. Incluso la semana pasada comentábamos un precedente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ese sentido, de que aun y cuando no se fijen plazos para las elecciones extraordinarias, haciendo una interpretación funcional de la norma constitucional que señala que los ayuntamientos serán gobernados porque los municipios serán gobernados por un ayuntamiento electo popularmente, sería suficiente para la convocatoria de elección extraordinaria. Es decir, esos temas ahí están y se tendrán que ir corrigiendo, que además el Congreso me parece que lo que tendría que estar haciendo, y aquí no lo dirá el diputado, es ejercer la facultad que le da el último artículo transitorio, que es emitir normas interpretativas para efecto de que se aclare
en su caso, lo que pudiera haber duda. Pero por lo pronto, para mí, en el tema de la prestación de servicios, en el tema de otorgamiento de licencias, en el tema de todo lo que tiene que ver con las funciones municipales, al día de hoy le corresponden al municipio de San Luis Potosí. Comencemos justo con esta parte, la prestación de servicios. Síndico, ¿por qué hay esta controversia? Porque, a ver, fue un acuerdo de Cabildo, ya dijeron que los van a seguir prestando, pero ¿en qué momento sentían ustedes este vacío que les impedía seguir atendiendo al hoy municipio de Villa de Pozos? Mira, sobre todo nosotros tenemos dudas todavía respecto de las funciones como acto de autoridad, es decir, una multa de tránsito, estamos fuera de nuestra jurisdicción, una inspección por parte de Protección Civil o de Ecología, estamos de acuerdo a nuestra interpretación fuera de algún margen, sobre todo de ejercer nuestro acto de autoridad y generar alguna multa por alguna violación a algún reglamento. Hoy yo te diría y les compartiría al auditorio la nota, creo que es la buena voluntad, la coordinación y el acuerdo que estamos tomando entre la Cámara de Diputados, el Congreso local, el Ayuntamiento, el Gobierno municipal y sobre todo el Gobierno del Estado. Hemos empezado mesas de trabajo para efectivamente, de acuerdo al último transitorio, tener notas interpretativas. Como todo acto jurídico, pues efectivamente es perfeccionable y nosotros estamos coordinados muy bien ya de la mano para poder generar estas normas interpretativas que nos ayuden a aclarar pues estas interpretaciones que le dimos al decreto. La creación de un nuevo municipio de por sí es compleja y bueno, pues estamos coordinándonos todos para... ¿Están para hoy brindando los servicios en Villa Hoy de Pozos? estamos brindando los servicios esenciales, el agua, el drenaje, el alumbrado público, la recolección de basura. ¿Seguridad? Seguridad en una cuestión preventiva de patrullaje, no como acto de autoridad, insisto, por el tema de generar alguna multa que sería muy endeble e impugnable en un juicio de nulidad. Pero estamos prestando esos servicios. A ver, ayúdame a entender esta parte. A ver, si yo cometo una infracción de tránsito en el hoy municipio de Villa de Pozos y me detiene un oficial vial y me impone una multa, yo podría decir, oiga, pero ustedes en la capital no podrían multarme, es lo que ustedes están interpretando. Correcto, y se haría estaría muy endeble el acto emanado de la autoridad y podría cualquiera recurrirlo a tribunales y pues tumbarlo. ¿Es correcto, licenciado? No lo es. De hecho, lo que es impugnable es la omisión del municipio. De hecho, hay un amparo en el Juzgado Cuarto de Distrito, el amparo 1122 de 2024, donde con una suspensión provisional ya le ordenaron al municipio que siga prestando los servicios de traslado de personas a centros de salud, como lo venía prestando anteriormente. Es decir, aquí, ¿qué es lo que sucede? Yo quisiera preguntarle en todo caso al síndico, si esto fuera así, y he entendido que la interpretación parte de la base de que el artículo primero transitorio dice que el decreto inicia su vigencia a partir de su publicación. Inician la vigencia también el resto de los artículos, y el resto de los artículos es muy minucioso para determinar un régimen transitorio. Si inicia la vigencia del ayuntamiento, del municipio de Villa de Pozos y se crea de manera instantánea con la publicación del decreto, también de manera instantánea aplica el artículo quinto transitorio que establece que deberá de seguir cumpliendo con las funciones y con los servicios públicos a cargo del municipio de la capital en el territorio de Villa de Pozos. He leído que en ese sentido dicen, bueno, pero es que ¿cómo vamos a poder cobrar una cantidad? Pues con la ley de ingresos. La ley de ingresos no ha sido derogada, el Congreso del Estado no tocó la ley de ingresos del municipio de la capital. Y por el contrario, la abstención en la prestación de los servicios públicos, la abstención en el ejercicio de las funciones, incluso puede ser materia de responsabilidad respecto a las autoridades Sucede lo municipales. mismo, entiendo, con el resto de los municipios involucrados, que serían Soledad, Cerro de San Pedro y Villa de Zaragoza. Sin embargo, a ver, hoy estamos hablando de la capital potosina, pero de Cerro de San Pedro, por ejemplo, el margen que queda dentro de la Florida, la parte de la Florida que queda dentro particularmente de este decreto, denunciaban exactamente lo mismo, que habían quedado como en la indefensión, que no les habían recolectado la basura, que no sabían qué era lo que estaba sucediendo, aplicaría exactamente lo mismo que en el caso de la capital. Exactamente igual. Pero si tenemos varios municipios con esta disyuntiva, diputado José Luis Fernández, ¿no hubiera sido mucho más sencillo establecer incluso mecanismos de transición, mesas de trabajo, procedimientos que nos dejaran esto mucho más claro? Y no me refiero solo a la autoridad municipal, a la ciudadanía. Sí. Erika, pues los vuelvo a saludar, nuevamente gracias por el espacio.
Decirte, con respecto al último tema que estás tocando, lo voy a responder para que no se nos vaya el hilo, pero después quiero hacer una intervención de cómo construimos todo este decreto, ¿no? Porque creo que ahí hay varias situaciones que nos pueden dar luz. Antes de entrarle al tema, me sumo a lo que dice el síndico municipal. Estamos sentados en una mesa, el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Ayuntamiento de la capital en muy buenos términos. Yo he tenido cuando menos 2 buenos intercambios con el alcalde Galindo. Reconozco en él una gran disposición a que las cosas transiten. Estamos ajustando ahí criterios y cosas que no les quedaba claro al ayuntamiento y estamos en ese proceso de clarificárselas. El día de antier se llevó a cabo una sesión de cabildo donde el cabildo vota la aplicación del artículo 5º transitorio básicamente. Entonces estamos en ese proceso. El ayuntamiento nos ha dicho que está prestando los servicios como lo ratifica acá el síndico municipal y nosotros confiamos plenamente que así es porque nos lo dice la autoridad en una mesa formal instalada en pláticas, ¿no? Con independencia de todo el ruido que existe dentro de las colonias de Pozos, en el sentido de que no se está recogiendo la basura, la explicación que nos da el ayuntamiento que es un tema de operatividad normal, que de repente ocurre, que a la empresa le falla un camión, etcétera, ¿no? Cosas de operación normal, pero que no tienen nada que ver con esta decisión. Decirte que en la construcción de este decreto, y ahora sí para meterme al tema de los límites, le solicitamos opinión al Ayuntamiento de Soledad, de Cerro San Pedro y de Zaragoza, específicamente con respecto de sus límites territoriales. ¿Cuáles eran los límites que cada uno de los municipios reconocían? Y por un acuerdo de cabildo, los 3 nos enviaron sus coordenadas, que son las que están plasmadas en el decreto. Evidentemente, antes de hacer esto, generamos un montón de polígonos que fueron circulados entre los 3 municipios, incluyendo la capital, para que hicieran ajustes y hicieran observaciones. El Ayuntamiento de la capital hizo cuando menos 2 o 3 muy importantes, una de ellas que retiráramos del polígono de estudio una comunidad que se llamaba El Jaralito, que quedó retirada, que pertenece a La Pila. Decirle a la gente de La Pila que ellos no forman parte del decreto, ellos siguen siendo del municipio de la capital, por lo que comentabas hace un momento. Creo que hay mucha desinformación y qué bueno que nos dan la oportunidad de estar en estos espacios para poder ampliar y para poder puntualizar cosas. Todo el mundo nos hemos basado en el artículo 5º transitorio, pero hay un 10º que es muy interesante. Nosotros estamos conformando una entidad, un municipio que es equivalente a un estado. Y los principios son territorio, población y gobierno. ¿Qué entró en vigor el día 22 de junio? Entró en vigor el territorio, el polígono del nuevo municipio. Y se va a actualizar cuando tenga gobierno y cuando tenga población. El 10º transitorio, si me permites leerlo, Erika, que es clave. Híjole, me voy a poner mis lentes. A partir del día 1 del mes de octubre del año 2024, los residentes que se encuentren dentro de la circunscripción territorial del nuevo municipio de Villa de Pozos se considerarán vecinos y habitantes del mismo, quedando sujetos a la jurisdicción de sus autoridades. Y luego viene un párrafo donde habla de la antigüedad, que creo que es ocioso leerlo por evitar tiempo. Pero ¿qué quiere decir esto, Erika? Que el día de hoy, todas las personas que viven en ese polígono son capitalinos. Van a adquirir la condición de habitantes y vecinos de Pozos el día 1 de octubre cuando tome protesta su autoridad, que será un consejo municipal. Entonces, esas son las partes considerativas que estamos haciéndole al ayuntamiento y que hemos recibido mucha voluntad de parte de ellos. También, hay que decirlo con claridad, entiendo al ayuntamiento, la posibilidad de que alguien haga un señalamiento de desvío de recursos, de mal ejercicio de la función pública, de usurpación de funciones, de todo este tipo de cosas que son muy escandalosas y que a los funcionarios, me refiero al alcalde, pero a todos sus funcionarios, pues los ponen a pensar, porque atrás de una firma hay una responsabilidad. Claro. Esa es la parte que estamos buscando, darles la seguridad y la garantía que no va a pasar absolutamente nada. Y Diputado, déjame preguntarte una cosa. Si ustedes están en tan buenos términos como nos dices, en estas mesas de diálogo, de acuerdo, etcétera, ¿por qué no se hicieron de manera previa? ¿Por qué hubo tanta prisa en sacar adelante este decreto de municipalización de Villa de Pozos sin haber contemplado, pues, todos estos adicionales que podrían ir surgiendo al paso del tiempo? Te respondo esto, nomás déjame concluir la idea con la que iba a concluir hace un momento.
El municipio tiene una ley de ingresos vigente y un presupuesto de egresos que aprobó su cabildo. Hasta este momento yo no estoy enterado que hayan modificado su presupuesto de egresos. Por lo tanto, los servicios de Villa de Pozos están garantizados en ese presupuesto. Los habitantes de Pozos, entre el mes de enero y marzo, pagaron impuestos al ayuntamiento de la capital y tampoco hemos entrado en ese proceso de cómo vamos a generar la transición porque ya no le corresponde al Congreso. Por eso estamos tratando de garantizar un periodo de 45 días para el proceso de entrega-recepción. Con respecto a lo que me dices de la temporalidad y de por qué se vio con tanta prisa, este es un proceso que ha sido muy largo, que ha tenido mucho estudio, que incluso a partir de tus dudas le voy a pedir al área de comunicación social del Congreso que publique el dictamen, porque creo que eso dará mucha claridad. Decirte que en varias ocasiones tuvimos reuniones con todos los implicados. Estos artículos transitorios fueron publicados en octubre del año 2023, porque estaban dispuestos para votarse, cayó una suspensión y evitó que tuviéramos elecciones en el 2024, porque ahorita nos vamos a meter al tema del Consejo. Las elecciones. Ahorita nos vamos a meter al tema del Consejo. Lo que hicimos en el Congreso fue, en cuanto tuvimos posibilidad de votarlo, lo llevamos a votación, como lo habíamos anunciado, no sorprendimos a nadie, y lo que hice yo, presenté una reserva para adecuar los momentos a la fecha en la que íbamos a llegar a la votación. Eso es todo. Pero que, por cierto, en la primera votación no hubo ningún diputado que lo observara, ¿eh? Fuiste tú quien presentó esa reserva, pero que si no hubieran votado que se fueran a elecciones el 2 de junio, que ya había pasado. Evidentemente habíamos platicado antes los diputados, o sea, funciona así, Erika, tú haces un consenso previo. Sí hubo muchos compañeros míos que se me acercaron como presidente de la Comisión de Gobernación, me dijeron, el dictamen está mal publicado, trae fechas incorrectas, aquí está una reserva, la voy a presentar, vamos a votar en lo general y después vamos a discutir la reserva y con esto se subsana. Y circulé con muchos de ellos con 24 horas de anticipación las reservas, con algunos de mis compañeros en el momento del pleno, pero pues son pocos artículos, se leen 5 minutos esto y se entiende de manera muy clara, creo yo. Entonces, ese es el camino que nos ha llevado hasta donde estamos el día de hoy. A final de cuentas, Erika, esto es un proceso que está soportado, primero, en una petición de muchos habitantes, segundo, en una consulta, que eres muy crítica de esa consulta y lo respeto mucho, pero bueno, yo tengo otros datos, dicen por ahí. ¿Cuánta gente? Cuando me dices de mucha población, ¿de cuánta estamos hablando? Pues hay una solicitud de 22.501 personas validadas por el Instituto Nacional Electoral que corresponden a más del 25% de la población en un padrón electoral de Pozos, que fueron las que solicitaron. Y después se le dio la oportunidad a todos los habitantes, no solo de Pozos, sino de San Luis Potosí en general, que participaran en un plebiscito. Y no participaron. Bueno, esa es decisión de la gente. A final de cuentas, el plebiscito no... Se acaba la responsabilidad de abrir la ventanilla, al decir, podían haber votado, pero la gente no quiso. Se acaba ahí la responsabilidad. No, te lo voy a poner en otro sentido. Si nosotros hubiéramos ido en contra de esta petición, hoy estuviéramos llenos de juicios de amparos de los peticionarios, obligándonos a llevar esto a la discusión, porque también es un derecho. El Congreso siempre está entre dos fuegos, siempre con una decisión beneficia a unos y lastima a otros. Tengo que hacer una pausa, pero quiero regresar justo contigo, licenciado Jorge Chizal, en varias cuestiones que ya mencionó el diputado José Luis Fernández. Primero, este tema de la reserva, ¿no se pudo haber modificado el dictamen de manera previa para llevarlo ya de manera correcta a la votación en el Congreso del Estado? Segundo, efectivamente 25% de la población, que además en el listado nominal, porque hay mucha gente, mucha población flotante en el municipio de Villa de Pozos, pues que evidentemente no participó en esta consulta, que tampoco participó en las firmas, ¿es suficiente para tomar una decisión como esta? Acaba la responsabilidad de la autoridad al decir, pues yo los llamé a una consulta, ya si no fueron es su problema. Y en tercer lugar, el tema de la elección, de qué es lo que tiene que pasar, porque una de las grandes promesas para crear el municipio con la gente fue, van a poder elegir a su autoridad. Y hoy lo que ha determinado el Congreso del Estado es que sea un consejo nombrado. Todavía no. Vamos a hacer la pausa y regresamos para platicar al respecto. Enseguida volvemos.
Oye, siempre decimos esa parte que vamos a transmitir el detrás de cámaras mientras estamos en el corte, pero que además le vamos a pedir al argentino que nos consienta cuando tenemos este tipo de ejercicios. También ya lo platicamos porque nos están antojando aquí los mejores cortes y bueno, pues a esta hora de la mañana ya se van antojando. A esta hora de la mañana, diputado. En alguna hora del mundo ya es de noche. En las Olimpiadas ya estamos más o menos en horario. Oye, platicábamos acerca de esto que está pasando en Villa de Pozos. A ver, primero, las modificaciones al decreto que se tienen que hacer, bueno, estas reservas que se tienen que hacer de manera posterior no se pudieron haber hecho antes. El 25% de la población es suficiente como para decidir, de la población listado nominal, es suficiente para decidir el destino de todo un municipio, y no de uno, sino de varios, porque ahí van la capital, Cerro de San Pedro, Soledad, Villa de Zaragoza y ahora Villa de Pozos. Y en tercer lugar, esta parte que decíamos de, a ver, basta con que la autoridad diga, pues yo los consulté y la gente no vino, o realmente hay que observar cuestiones de cómo se llevó a cabo esa consulta sobre el municipio de Villa de Pozos. Licenciado Jorge Chesel. A ver, respecto de lo primero, sobre si había que hacer esas modificaciones previas. A ver, es que hay algunas cosas que efectivamente se podían haber previsto, pero hay otras que son suficientemente claras. Decía el diputado que además del artículo 5º transitorio leyéramos el 10º, donde efectivamente habla de cómo a partir del mes de octubre empezará ya la funcionalidad en cuanto a los habitantes. Pero también el 6º. El 6º transitorio dice, instalado el Consejo Municipal, será responsable de prestar servicios públicos en la demarcación territorial del nuevo municipio. Entonces, interpretando el 5º, el 6º y el 10º juntos, ahí no tenía que ver. Pero ¿y las fechas? A ver, cuando decían en las elecciones del 2 de junio, pues obviamente eso ya había quedado pero a ver, vamos a lo siguiente. Es que el decreto no contempla nada en relación a fechas de elección. Ahí justamente lo que yo he señalado es que hay una omisión. Es decir, hay una omisión del Congreso en no señalar un proceso de elección extraordinaria. Pero por el resto, o sea, por todo lo demás, el decreto es bastante claro y está bien articulado y es fácil de interpretar. El tema de las correcciones que se podían haber hecho desde antes, como es el tema de la elección extraordinaria, como son, por ejemplo, un detalle que me parece que a la sindicatura municipal le ha preocupado, que creo que también es un tema que a lo mejor se podrían haber tomado algunas providencias, es por ejemplo la transferencia de los bienes muebles e inmuebles, porque no se determina una compensación para el municipio de San Luis Potosí por aquellos bienes que van a dejar de ser. Es decir, el tema de que se les va a quitar una parte de territorio y que el ayuntamiento de alguna manera pues, ha dado mantenimiento, una serie de cosas que no se contempla una compensación. Creo que esos son temas que a lo mejor podrán ser materia de una interpretación que se haga posteriormente. Sin embargo, una cuestión que es muy importante, y perdón que insista en este tema de la prestación de servicios y ejercicio de las funciones, porque si el Cabildo asume el acuerdo de decir que va a prestar servicios esenciales, el decreto no establece distinción entre esenciales y no esenciales. Si el ayuntamiento acepta prestar unos, debería de prestar todos. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a un tema fundamental donde se está afectando a la clase trabajadora, que es el tema del desarrollo urbano. Hay muchos fraccionamientos que están pendientes de autorización, con licencias, con créditos en curso, en donde se ha abstenido la autoridad municipal de dar avalos catastrales y de permitir traslados de dominio, etcétera, y que tienen frenado el ejercicio de créditos sociales para la vivienda. Por ejemplo, ese es un caso que no está clasificado como servicio esencial, pero que me parece que detener el desarrollo urbano tiene un gran impacto. Ahora bien, en relación a la segunda parte de la pregunta, que van vinculadas las dos. Una, basta que el 25% haga una solicitud y que luego sea consultada y a la consulta no vaya nadie, y si esto es suficiente, la respuesta es sí. O sea, es decir, se cumple con el mínimo necesario de peticionarios, se cumple con el mínimo de peticionarios. Se convoca el plebiscito, lo convoca la autoridad, esto es muy importante, porque lo convoca la autoridad no a petición de los habitantes, sino como parte del proceso legalmente establecido para la creación del municipio. Y la ley de plebiscito señala que cuando es la autoridad la convocante, no hay un mínimo. No hay un mínimo. Así, resulta vinculatorio para la autoridad. Ahora bien, vinculatorio para que eso por sí mismo sirva para fundamentar la creación del municipio, no. El plebiscito es uno de los tantos requisitos que se establecen en la ley que deben de cumplirse. Si el requisito del plebiscito no se cumple, invalida la posibilidad porque es una condición. Pero si el requisito del plebiscito se cumple con el resultado que deba de ser validado conforme a la ley de plebiscito y referendo, entonces se puede pasar el resto y si se cumplen los requisitos, se puede hacer el municipio. Elección de la autoridad. Fue la gran promesa. Cuando le fueron a decir a la gente, vamos a hacer el municipio. Nada más un comentario previo, porque difiero un poquito de si podemos o no. Precisamente, insisto, la nota es, estamos poniéndonos de acuerdo, los mínimos esenciales los estamos cubriendo
Y bueno, incluso la propia Constitución refiere que ante la imposibilidad de un nuevo municipio, yo me iría incluso antes de que el 10º, me iría al primerito, ¿no? Se crea el municipio de Villa de Pozos y entonces pues es un municipio nuevo en el que no tenemos injerencia, pero que, insisto, hoy estamos prestando los servicios y que efectivamente estamos poniéndonos de acuerdo entre todas las partes para los otros temas que entiendo pues preocupan. Pero a ver, trámites avanzados que ya estaban por nada, porque además no solo es el desarrollo inmobiliario, son las licencias, que además ya estaban en proceso desde hace meses, pero que dicen la ciudadanía, nos han llegado algunas denuncias desde el lunes, nos dicen, estaba renovando mi licencia, pero por tramitología me regresaron, volví y de pronto ya no era el municipio de la capital. Cuando estamos hablando de trámites que ya iban avanzados, que ya tenían un cierto camino andado, ¿hay argumento para decirles que no, síndico? No, yo creo que, insisto, es parte del acuerdo en el que en estas notas aclaratorias y notas interpretativas, normas, nos pondremos de acuerdo para que esos trámites, pues obviamente puedan tener una salida y una resolución. Los nuevos, pues serán parte de la entrega-recepción que se haga al Consejo una vez instalado y que una vez que determine el Congreso cuál va a ser el procedimiento para las nuevas autoridades municipales. Pero están en disposición, porque aquí lo que Por queremos supuesto. es que de esta mesa salga el cómo sí. ¿Están dispuestos a Sí. revisar caso por caso y decir, bueno, pues ya iban en tal parte, le avanzamos? Incluso déjame, te comparto y le comparto al auditorio, parte de la mesa de trabajo fue irnos transitorio por transitorio, cómo poder blindar a todos los entes de gobierno que estamos participando en esto. Y por supuesto que hay voluntad, hay disposición, lo manifestó ayer el alcalde Enrique Galindo, estamos trabajando y en estos encuentros que se ha tenido con el Congreso, yo creo que será cosa de días para que podamos salir ya con un documento muy bien blindado para todas las partes. Elección extraordinaria. ¿Sí o no, diputado? A ver, coincido plenamente con el abogado Chesal que en el decreto no menciona el tema de un proceso electoral. La interpretación que le damos es que el nombramiento del consejo es un decreto, así interpretamos que nos lo mandata la ley, es un decreto posterior o un decreto diferente. Y los requisitos en ese decreto es que le demos una fecha de inicio y una fecha de conclusión. Sí. ¿En qué estamos ahorita? Estamos analizando diversas posibilidades. Uno es convocar una elección extraordinaria. No encontramos en el catálogo de posibilidades de elección extraordinaria la creación de un nuevo municipio y estamos analizando sus implicaciones legales. Hace algunos días un consejero electoral dijo que se podía convocar una elección ordinaria siempre y cuando fuera en el mes de junio, porque la ley electoral así lo prevé. Estamos analizando esa posibilidad. ¿Qué decisión vamos a tomar la que sea más segura para darle estabilidad al nuevo municipio? Si nosotros tomamos una decisión equivocada y no llamamos a elecciones cuando estamos obligados a hacerlo y empieza a haber problemas con la certeza del Consejo, pues vamos a meter en un problema de ingobernabilidad de Pozos bastante serio. O viceversa, si llamamos a elecciones sin que tengamos el soporte suficiente, que para mí sería lo ideal, y así hicimos. A ver, Erika, en este espacio fuimos altamente criticados por las modificaciones que le hicimos al proceso electoral y el tema era llegar a la elección con Pozos, que la gente de Pozos tuviera la posibilidad de elegir a sus autoridades. Ese era todo el tema y lo dijimos con mucha transparencia, hicimos hasta lo imposible por llegar a ese punto. Considero que el Poder Judicial Federal se excede en la concesión de la suspensión. Pudo haber admitido el recurso, pero considero que una suspensión es un exceso. A final de cuentas, termina en sobreseer los asuntos y el Congreso está en posibilidades de votar y lo votamos. Con pero todas van las a llegar o no que tiene. a la elección en Villa de Pozos. Estamos analizándolo, no está nada descartado. Licenciado Jorge Chesal, hay sustento, ¿no?, para que lo hicieran. A ver, sugiero al diputado que le diga a sus asesores que lean la sentencia de la acción de inconstitucionalidad 9/2001 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En primer lugar, yo sé que ni la ley electoral, ni la ley orgánica del municipio libre, ni nada contemplan la disposición de una elección extraordinaria para efectos de la creación de un nuevo municipio. La contemplan con la desaparición de poderes en un municipio, etcétera, etcétera.
Sin embargo, el hecho de que no exista una disposición reglamentaria no impide el cumplimiento de la Constitución. De hecho, en San Luis Potosí se expide en el año 1847 la primera sentencia de amparo en México. Y don Pedro Sámano, que es el juez de distrito que concede ese primer amparo en San Luis Potosí, dice que no importa que no exista una ley reglamentaria para, con ese pretexto, dejar de cumplir la Constitución. La Constitución en el artículo 39 señala que la soberanía reside en el pueblo, en el artículo 40 nos dice la forma del Estado mexicano, en el 41 cómo se rige por las disposiciones que establecen una estructura funcional constitucional y el 115 nos dice que los municipios se gobiernan por ayuntamientos electos. Con esos elementos es suficiente, y insisto, diputado, conforme la sentencia de la acción de inconstitucionalidad 9/2001, para construir la causa suficiente para cumplir con la Constitución, aunque la ley secundaria no contemple nada. ¿Por qué? Porque hay un principio democrático que señala que los mexicanos tenemos derecho de elegir a nuestras autoridades. El tema de la elección ordinaria en el mes de junio, sí le quiero decir que le diga al consejero electoral que no vaya con esas ideas si es que quiere ayudar, ¿sí? Mejor que guarde silencio, porque no es una elección ordinaria. Las elecciones ordinarias definidas por la propia ley electoral son solamente aquellas que se dan en las fechas de renovación del poder legislativo, del poder del gobierno del Estado o de los municipios. De los municipios. Así es. Sí, pero esa es la ordinaria. Aquí en este caso, como ya pasó la elección, se convierte en una elección extraordinaria y la ley lo define. Son elecciones extraordinarias las que se llevan a cabo cuando no son elecciones ordinarias. Entonces, en este caso, hay un sustento constitucional para poder construir sin ningún problema una elección extraordinaria en Villa de Pozos. Pero además está el sustento legal y no está la demanda social, porque si decimos que 25% de la población en Villa de Pozos pidió ser un municipio porque quería elegir a sus autoridades, no le están fallando al Congreso del Estado al decirle, pero no hemos tomado ninguna decisión, que se vaya a quedar. No hemos tomado ninguna decisión en ese sentido, Erika. La decisión vendrá en el momento que publiquemos el decreto de la conformación del Consejo y cuál será su duración y cuál será el método para sustituirlo. A ver, yo de entrada te digo que mi vocación es demócrata, yo mil veces que la gente elija quién la quiere gobernar. Para nosotros como diputados, para mí en lo personal, es una grandísima responsabilidad definir a un personaje que va a ser fundamental en la construcción de instituciones. Es una gran responsabilidad, es un gran peso que no sé si lo quisiera tener en mis manos, pero lo tengo que afrontar. El tener la posibilidad de hacer una elección es ¿Cuándo se va a definir, diputado? Porque ustedes ya antes se van. del día 15, antes del día 15 de Tendrían este mes. que dejar esto ya a ver, resuelto. antes del día 15 de este mes, porque tenemos que garantizarle al Consejo que tenga los 45 días para realizar un proceso de entrega-recepción. Entonces, esto se va a definir en estos días. Y además, te voy a decir algo con mucho respeto para mi querido amigo Jorge. Voy a revisar con mucho gusto la acción de inconstitucionalidad. Yo no soy abogado, pero de repente como medio lo entiendo. El diablo se esconde en los detalles. Y también en nuestra jurisprudencia hay situaciones encontradas. Nosotros tenemos que garantizar que no nos van a hacer una chicana como la que nos hicieron deteniéndonos el proceso legislativo en un tema tan delicado como es elegir autoridades. En ese municipio se requiere estabilidad para que pueda construir sus instituciones de una manera sólida. Y voy a concluir esta idea con un tema que se me quedó hace rato en el tintero. Hay tan buena voluntad en este momento del Estado y del gobierno que no podía ser de otra manera. Los principales impulsores de esto, el gobernador constitucional Ricardo Gallardo y el alcalde de la capital Enrique Galindo. Sin ese acompañamiento no estuviéramos discutiendo esto, porque es imposible construir instituciones sin el acompañamiento de estos dos personajes. Y es tan bueno el tono de diálogo hoy que estamos previendo que el Consejo Municipal pueda suscribir varios convenios con el Ayuntamiento de la capital para prestar muchos de los servicios hasta el 31 de diciembre, otros servicios hasta que la autoridad pueda sustituirlos, como pudiera ser el tema de la seguridad pública, en coordinación con la Guardia Civil Estatal. Una vez que el Consejo se instale, tiene esa facultad de poder
suscribir convenios para garantizar el buen desarrollo y la prestación de todos los servicios en con la capital y con el resto de los municipios, sí, porque de pronto por hecho a Soledad, pero pues también tiene una cierta autoridad. Se nos está acabando el tiempo, pero no quiero dejar de lado un tema que me parece importantísimo justamente en esta transición, que es el tema del presupuesto. De pronto parece que es muy sencillo quitarle una mochada a la capital y dárselo a Villa de Pozos, pero pues resulta que no es así. El licenciado Jorge Tezal ya nos explicaba la semana pasada que esto requeriría una redistribución de recursos, porque serían ya no 58, sino 59 municipios. ¿Esto se podrá hacer para octubre o estarían contemplando convenios, salidas alternas para que sea la construcción del presupuesto para el próximo año en donde se contemplen los 59 municipios? Cínico. No, respecto de la capital, o sea, el presupuesto lo previmos precisamente por todo el proceso legislativo que ya venía avanzado sobre la municipalización de Villa de Pozos. Nuestra ley de ingresos y el presupuesto de egresos lo previmos con un apartado si se municipalizaba Pozos o si no se municipalizaba en la elección de este año, del pasado mes de junio. Entonces nosotros estamos listos presupuestalmente, nosotros estamos ejercimos ya presupuesto ahí, como lo dijo el diputado, antes del pasado 22 de julio, pues estuvimos cobrando ciertos impuestos, derechos, y entonces en esa parte pues estaríamos listos en la parte presupuestaria, y con miras al 1 de octubre, pues tendríamos que esperar al Consejo Municipal, que el Congreso determinará el proceso para elegirlo, para ponernos de acuerdo ya con una autoridad que los represente y con quienes podamos suscribir los convenios que ya mencionamos. Licenciado, lo interesante que va a ser la sesión ordinaria número 1 de ese cabildo. Va a ser un hecho inédito, histórico. Van a tener que tomar infinidad de acuerdos y firmar infinidad de convenios que construirán en estos 45 días, pero yo destaco la alta voluntad de las partes. Y con el tema de las participaciones y las transferencias que le hace el Estado y la Federación a los municipios, tampoco soy economista, pero me meto y medio el estudio. A ver, diputado, no te preocupes, que para eso el pueblo paga a los asesores del Congreso. En la mesa, híjole, ahorita luego me invitas a hablar de ese tema. En la mesa está también sentado el secretario de Finanzas y el tesorero del ayuntamiento. Y ayer el secretario de Finanzas en cortito me comentó que ellos estaban construyendo una serie de modificaciones, algunos ordenamientos, no los tengo particularmente cuáles, que tiene que ver con esta parte, que serán presentados al Congreso como una modificación en alcance a que nosotros instruimos en el decreto que se le notificara a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de Finanzas para que hicieran todos esos efectos. Entonces yo creo que llegaremos el 1 de octubre con mucha claridad en esos términos. Sí, lo que pasa es que el comentario que refería Erika iba precisamente en función, por ejemplo, la principal recaudación de predial se da a principio de año. Correcto. Pero alguien que haya estado o que tenga su inmueble en Villa de Pozos pagó el impuesto predial en enero, pero él tiene derecho a que ese impuesto se refleje durante todo el año en la prestación de servicio. Entonces hay que hacer el cálculo proporcional de cómo se tiene que hacer el ajuste. Y el tema de las participaciones es que evidentemente hay un presupuesto de egresos aprobado por la Cámara de Diputados que tiene que ver con recursos asignados a municipios y que evidentemente se aplicó una fórmula con 58 municipios y ahora van a tener que hacer un replanteamiento con 59, a menos de que se logre que estos convenios también contemplen cómo se va a ejercer ese gasto. Ese era el tema. Me quedo con varias conclusiones. Primero, la gente puede estar tranquila, tanto en la capital como en Villa de Pozos, como en Soledad, como en el resto de los municipios, que aunque pues, no tengan representación con lo que nos has dicho, aplica. El hecho de que se van a seguir brindando los servicios, que va a estar ahí, correcto, de una u otra forma, con un acuerdo, con un convenio, con lo que dice el decreto, pero que no se van a suspender los servicios. Me quedo también con esta parte de que podrían ir a elecciones extraordinarias. Me hubiera querido quedar con la certeza de que así será, pero bueno, esperemos que el Congreso lo resuelva en estos días, de manera inmediata y antes de que se vayan. Y en tercer lugar, esta buena voluntad, que creo que es el espíritu de todo esto, entre el gobierno del Estado y el Ayuntamiento de la capital, aunque yo me quedo con ciertas dudas, porque dices, diputado, que todo esto parte del acuerdo entre el gobernador y el alcalde de la capital. Sin embargo, ayer que yo platicaba con él, pues parecía que no estaba muy convencido. Es más, él nos dijo textualmente que no había sido algo que él decidiera y que él deseara. Pero pues bueno, ¿se da este acuerdo? Pues hay muchas notas donde el alcalde asume una postura de apoyo, fue mi idea, fue mi compromiso de campaña. Hay infinidad de registros de información anteriores a toda esta discusión donde el alcalde manifiesta
con mucha claridad su conformidad y además el impulso hacia los habitantes. Ojalá la buena voluntad de ambas partes sirva las para que esto formas. transite de la mejor manera, pero diputado, la tarea que tiene en las manos. No se ha acabado con este decreto, que es algo que también nos explicaba el licenciado Jorge Chazá la semana pasada. No se acaba con esto. Tiene que ver con los puntos finos, con el cómo garantizar que esta transición sea de la mejor manera para que la población involucrada pues no se vea en un problema y en un conflicto desde hoy, como ya lo decíamos con el tema de los permisos, que si las autorizaciones, que si los servicios, etcétera, pero que tampoco sea futuro, que hagan la tarea de una forma tan cuidada, pues que podamos quedarnos con el legado de la creación del municipio y no con un montón de amparos cuando ustedes ya se han ido de la legislatura, bueno, la mayor parte de la legislatura que ya haya terminado funciones. Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Gracias, Síndico Erika. Víctor Salgado, muchas gracias. Amable. Diputado José Luis Gracias. Fernández, gracias. Licenciado Jorge Chazar, muchas gracias. Tenemos que platicar de lo del mayo. Nos quedamos con ese pendiente. Así es. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer una pausa.